Desde pequeño, sentí que algo no encajaba en mi vida. No era un sentimiento claro, ni una sospecha concreta. Era una intuición, una sombra que me acompañaba en silencio. Mientras otros niños hablaban con orgullo de sus padres, yo tenía que conformarme con la historia que mi madre me había contado. Tu padre murió antes de que nacieras, repetía cada vez que preguntaba, y yo, sin opciones, aceptaba esa versión como una verdad escrita en piedra. Pero el tiempo siempre revela lo que la memoria esconde. Y lo que descubrí cambió mi vida para siempre. Vivíamos en una casa modesta, tranquila, en un barrio donde todos se conocían. Justo al lado, había otra casa, más grande, más callada, más extraña. Nadie entraba ni salía con frecuencia, las cortinas siempre cerradas. El jardín, perfectamente cuidado pero solitario. Cuando preguntaba quién vivía allí, mi madre evitaba la conversación. No es importante, decía con firmeza, pero yo sentía que sí lo era, que en esa casa dormía un secreto, un silencio demasiado denso para ser casual. Con los años, la curiosidad se volvió obsesión. Observaba cada movimiento, cada luz encendida, cada sombra detrás de las ventanas. A veces creía ver a un hombre mayor en el porche, siempre serio, siempre solo. Había algo familiar en su manera de mirar. Aunque nunca cruzamos palabra, era como si sus ojos me reconocieran, pero yo no entendía por qué, hasta que un día, por accidente, encontré una caja escondida en el armario de mi madre. Dentro, había cartas, fotos, verdades que me habían sido negadas toda mi vida. En una de las fotos, mi madre estaba abrazada a ese hombre, el mismo que vivía al lado. Sonreían, jóvenes, enamorados, y ella estaba embarazada. Mi mundo se detuvo, sentí que algo dentro de mí se rompía. ¿Cómo era posible? ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Y por qué mi madre me lo había ocultado? Leí las cartas con el corazón latiendo fuerte. Una de ellas decía, perdóname por no estar, pero siempre estaré cerca. Y entonces supe la verdad que tanto tiempo me habían escondido. Mi padre no estaba muerto, estaba vivo, y no solo eso, vivía al lado, me observó crecer desde lejos. Vivió a metros de mí sin decir una palabra. Mientras yo creía en una tumba, él respiraba el mismo aire que yo. Esa revelación me desmoronó, pero también me dio fuerzas. Ya no quería vivir entre sombras. Necesitaba respuestas. Necesitaba mirarlo a los ojos y saber por qué. Saber quién era él y quién era yo. Lo que siguió fue un viaje emocional profundo, lleno de encuentros, lágrimas, verdades dolorosas y silencios que por fin comenzaron a hablar. No fue fácil, la verdad, rara vez lo es, pero a través del dolor, encontré algo más grande, comprensión, amor, y una historia que, aunque rota, merecía ser contada, porque hay secretos que destruyen, y otros que, al revelarse, salvan. Esta es mi historia, la historia del hijo, que creció en la mentira, del padre que vivió al lado, sin poder abrazar, y de la madre que protegió con silencio. Una historia de perdón, de reencuentro, y de la belleza que nace cuando decidimos enfrentar la verdad con el corazón abierto. Desde que era pequeño, esa casa junto a la nuestra siempre me provocó una extraña fascinación. No era más grande que la nuestra, pero tenía algo que me hacía mirarla todos los días. Las cortinas siempre estaban cerradas, el jardín perfectamente cuidado, y sin embargo, nunca vi a nadie entrar o salir. Mi madre evitaba hablar de quién vivía ahí, y cada vez que preguntaba, me decía que no importaba, pero yo sentía que sí importaba. Esa casa tenía un silencio que gritaba, y aunque solo tenía 12 años, algo en mí sabía que escondía un secreto que tenía que ver conmigo. Recuerdo las veces que me asomaba por la ventana, esperando ver una señal de vida, y a veces la tenía. Una sombra cruzando el pasillo, una luz encendiéndose de madrugada, un coche antiguo estacionado siempre en el mismo lugar, pero nunca una cara, nunca una voz. Mis amigos del barrio decían que vivía un hombre raro ahí, un tipo solitario. Yo no sabía qué pensar, solo sabía que había algo en esa casa que no me dejaba en paz, y que cuanto más me prohibían acercarme, más me atraía.
como si algo me empujara hacia ese lugar. Un día, me atreví a preguntar directamente: «Mamá, ¿quién vive al lado?». Ella se puso tensa, bajó la mirada y murmuró: «Nadie importante», pero su voz tembló. No insistí más esa noche, pero mi mente no paraba de pensar: ¿por qué ese silencio incómodo? ¿Por qué mentirme? Empecé a anotar cada pequeño movimiento en un cuaderno. El coche salía los martes a las 10, volvía a las 12. Las luces se encendían siempre a las 7:15. No era un juego, para mí, era una búsqueda. Sentía que debía entender quién era ese vecino y qué significaba para nosotros. Una tarde, volviendo de la escuela, sexta una figura en el porche. Era un hombre mayor, de expresión seria y ojos tristes. No me vio, pero yo lo observé desde la esquina. Algo en su rostro me resultó familiar, como si ya lo hubiera visto antes, en sueños o en algún recuerdo borroso. Corrí a casa, con el corazón latiendo fuerte. «Mamá, lo vi», le dije. Ella me miró, como si el mundo se le hubiera caído encima. «Te dije que no te acerques a esa casa», respondió, firme. Pero ya era tarde. Algo se había despertado en mí. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en el hombre del porche, en sus ojos, su manera de caminar, su silencio. Había algo en el que me dolía, aunque no sabía por qué. Me levanté, fui hasta la cocina y abrí la cortina solo un poco. Las luces de su sala estaban encendidas. Una sombra se movía. Me pregunté si él también me había visto, si acaso sabía quién era yo, o si yo le era tan invisible como siempre había sido él para mí. Me sentí confundido, pero también lleno de una energía nueva, una necesidad de saber. Durante días, lo busqué con la mirada. Me volví experto en distinguir su silueta, en imaginar qué hacía dentro de esa casa. Me preguntaba si tenía familia, si estaba enfermo, o si simplemente era un ermitaño. Pero lo que más me preguntaba era, ¿por qué mi madre no quería que lo conociera? A veces ella lo miraba desde la ventana también, pero lo hacía con tristeza, con una mezcla de dolor y nostalgia, y ahí lo entendí, lo conocía. No era un desconocido para ella, y eso lo cambiaba todo. Intenté preguntarle otra vez, con suavidad: «Mamá, ¿tú conoces al vecino?». Ella se quedó quieta, con los platos en la mano, y no respondió. Solo dejó todo y se fue a su cuarto. Yo me quedé ahí, con más preguntas que antes, y con una rabia que no sabía de dónde venía. Sentía que todos sabían algo menos yo, que había crecido dentro de una mentira, y que esa mentira vivía justo al lado, en carne y hueso, respirando el mismo aire, escuchando nuestros pasos, viéndome crecer desde la distancia. Un domingo, mientras barría el patio, escuché una voz ronca que me dijo: «Buenos días». Me giré y era él, el vecino, el hombre de la casa maldita. Me saludó con un gesto casi tímido. Le respondí, inseguro: «Hola», y en ese momento noté que me miraba con una intensidad extraña, como si me analizara, como si buscara algo en mí. Luego, sin decir más, se fue, pero yo me quedé paralizado, porque en su voz sentí un eco que no entendía, y que resonaba dentro de mí. Desde ese día, empecé a tener sueños raros, sueños con una voz llamándome desde una habitación oscura, una figura que extendía la mano, pero que nunca alcanzaba a tocarme. Me despertaba sudando, agitado, y cada vez que veía al vecino, algo en mí se revolvía. Sentía que lo conocía de otra vida, o peor, de esta, pero nadie me decía nada, y mi madre solo se volvía más distante. Yo tenía solo 12 años, pero ya sentía el peso de un secreto, y ese peso me estaba cambiando. Empecé a escribir todo en un cuaderno nuevo, cada saludo, cada mirada, cada palabra de mi madre que sonara ambigua. Lo llamé el misterio de al lado. Era mi forma de entender lo que no me querían explicar. Me convertí en detective de mi propia vida. Observaba, escuchaba, anotaba, hasta que un día descubrí algo que cambiaría todo, algo que me haría entender por qué esa casa me llamaba tanto, y por qué mi madre me alejaba de ella. Todo comenzó con una vieja caja que encontré en el armario de mamá. Una caja que no estaba ahí antes. Estaba oculta detrás de mantas,
casi como si no quisiera ser encontrada. Al abrirla, sentí un escalofrío, porque dentro había fotos, cartas, recuerdos, y un rostro, su rostro, el del vecino, sonriendo, junto a mi madre, abrazándola, besándola, y entonces supe que todo estaba a punto de cambiar. Esa caja vieja parecía un cofre de secretos. Su tapa estaba polvorienta, pero al tocarla sentí algo vivo, como si el pasado respirara dentro. Al abrirla, sexta decenas de fotos en blanco y negro, algunas desgastadas por el tiempo. En muchas estaba mi madre, sonriente, feliz, con una mirada que yo nunca había visto en ella. Pero lo más impactante fue ver al vecino, más joven, abrazándola con ternura. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Quién era él para ella? ¿Por qué guardaba esas fotos ocultas? Pasé una por una con las manos temblorosas. Había una, donde mi madre estaba embarazada, y él acariciaba su vientre. Otra donde ambos estaban frente a una pequeña cabaña, con una fecha escrita atrás, verano del 2009. Mi nacimiento fue en ese año. Sentí un nudo en el pecho. ¿Era él mi padre? La pregunta retumbó en mi cabeza como un trueno. Todo el miedo, la confusión y la rabia se mezclaron en mí. ¿Cómo había podido vivir tantos años sin saber esto? Me sentí traicionado, engañado. Aún no tenía pruebas, pero todo apuntaba a una sola verdad. Debajo de las fotos, encontré cartas. Algunas estaban rotas por la mitad, otras sin abrir. Todas estaban dirigidas a mi madre. La primera que leí comenzaba con Clara, sé que me odias, pero no puedo dejar de pensar en nuestro hijo. Me temblaban los dedos. Quiero conocerlo, aunque sea una vez, solo verlo y saber que está bien. La letra era firme, triste, y estaba firmada con un nombre, Andrés. Ese era el nombre del vecino. No podía más. Cerré la caja de golpe y sentí un mareo. Mi vida acababa de volverse un rompecabezas sin instrucciones. Guardé la caja bajo mi cama. Sabía que si mi madre la encontraba abierta, me quitaría todas las respuestas. Esa noche, apenas dormí. Soñé con voces que se mezclaban, la de mi madre gritando, la de Andrés suplicando, y la mía preguntando por qué. Me desperté con los ojos húmedos, con la garganta cerrada, y supe que no podía quedarme callado. Necesitaba saber la verdad, necesitaba enfrentarla, pero temía romper algo irremediablemente. Tal vez ya estaba roto, pero yo no lo rompí. Ellos lo hicieron. A la mañana siguiente, mi madre notó que algo en mí había cambiado. ¿Estás bien?, me preguntó, sirviendo café. Solo la miré, en silencio. Tenía ganas de gritarle todo, pero no sabía cómo empezar. Sentí rabia, tristeza y amor, todo al mismo tiempo. ¿Quién es Andrés?, solté de repente. Ella dejó la taza en el fregadero con violencia. Me miró como si hubiera visto un fantasma. ¿Dónde escuchaste ese nombre?, dijo con voz temblorosa. Lo leí, fue todo lo que respondí. Ella se sentó, pálida. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. No es lo que piensas, comenzó a decir, pero sus ojos decían otra cosa. Entonces explícame, respondí con lágrimas. Mi madre desvió la mirada. Él fue importante en mi vida, pero no debía saber de ti. Esa frase me atravesó como una lanza. ¿Por qué?, pregunté, con la voz rota. Porque me hizo daño, dijo bajito. Porque me dejó cuando más lo necesitaba. Me quedé helado. ¿Y entonces por qué guardaste todo esto?, grité, porque no podía olvidarlo, ni a él ni a lo que pasó. Yo solo quería salir corriendo. Pasé ese día caminando por el barrio, con la mente nublada. Miraba la casa del vecino con otros ojos. Ya no era solo una casa misteriosa, era parte de mi historia, de mi identidad. Sentí miedo de acercarme, pero más miedo me daba seguir ignorando quién era yo. Volví a casa al anochecer, pero no crucé la puerta. Me quedé sentado en la vereda, mirando la caja desde la ventana de mi cuarto. Adentro estaba todo lo que había buscado, y todo lo que me destrozaba. Esa noche, no cené, solo me acosté, temprano con la caja abierta frente a mí. Volví a leer las cartas, una por una. En muchas, él hablaba de mí, de cómo imaginaba mi risa, mi cara, mi forma de ser. A veces sueño que jugamos juntos, y tú me llamas papá. Sentí que
Las lágrimas caían solas. Era una sensación tan rara. Había odio, pero también ternura. Estaba enojado con él por haber desaparecido, pero también lo sentía cerca, como si me hubiera buscado en secreto todo este tiempo. En una de las cartas finales, escrita con tinta corrida, le decía: "Oh, si alguna vez decides decirle la verdad, estaré justo al lado". Esa frase me dejó helado. Era literal. Vivía justo al lado. Siempre había estado ahí, tal vez esperando, tal vez vigilando, y yo sin saberlo. Era demasiado para un chico de mi edad, pero no podía seguir ignorándolo. Al día siguiente, tomaría una decisión, lo miraría a los ojos, y preguntaría sin rodeos, aunque doliera, aunque todo cambiara. Al amanecer, me levanté decidido, me duché, me vestí y miré por la ventana. La casa estaba en silencio, como siempre, pero hoy, ese silencio ya no me asustaba, era una invitación. Crucé el patio con pasos temblorosos. Toqué el timbre, una vez, dos, nadie respondía. Estaba a punto de irme cuando escuché la cerradura girar. La puerta se abrió lentamente, y ahí estaba él, Andrés, con la misma expresión que en las fotos. Me miró sin decir nada, y yo, temblando, le dije: ¿eres mi padre? Por un segundo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Bajó la mirada, se apoyó en el marco de la puerta y murmuró: Eso he querido decirte desde que naciste". Mi corazón se desbordó. Sentí una mezcla de miedo y alivio. La verdad ya no era un fantasma. Tenía voz, tenía rostro, y me miraba desde la casa de al lado. Después de esa confesión, me quedé parado frente a Andrés, sin saber si entrar o salir corriendo. Su voz, aunque suave, retumbaba en mi interior como un trueno. Él me miraba con una mezcla de dolor y esperanza, como si mi presencia lo sanara y lo castigara al mismo tiempo. «Pasa, hijo», dijo finalmente, abriendo más la puerta. Crucé el umbral con el corazón golpeando fuerte. Esa casa que tanto me intrigaba ahora me parecía un universo paralelo. Un lugar donde todo lo que conocía se reescribía. El interior era cálido, decorado con cuadros antiguos, libros y una sensación de tiempo detenido. Había una repisa con varias figuras, y entre ellas, una foto mía de niño. Me quedé helado. ¿De dónde sacaste esa foto?, pregunté. Andrés sonrió con tristeza. Tu madre me la envió cuando naciste. Solo esa fue lo único que me permitió tener de ti. Me senté en silencio. De pronto, sentí rabia por lo que me quitaron, por los años que pasaron. Sin saber quién era él, Andrés comenzó a contarme su versión. Según él, amaba a mi madre profundamente, pero cuando supo del embarazo, se asustó. Su familia se opuso rotundamente. No era el hombre que ellos querían para ella. Discutieron, se separaron, y cuando quiso volver, ella ya se había ido. No supe dónde estaban hasta que los sexta mudarse aquí, años después, confesó. Pero ella me prohibió acercarme. Me sentí atrapado entre dos verdades. Cada una tenía grietas, cada una me rompía de una forma distinta. Recordé las veces que mi madre hablaba de mi padre como un héroe caído. Decía que había muerto en un accidente antes de que yo naciera, que por eso no tenía recuerdos, ni fotos, ni historias. Llevaba flores a una tumba vacía, sin saber que el hombre que buscaba vivía al lado. ¿Cómo se sobrevive a una mentira tan grande? ¿Cómo se reconstruye la confianza cuando todo lo que sabías era falso? Empecé a cuestionarlo todo. Cada abrazo, cada consejo, cada "lo hice por tu bien". Volví a casa con los ojos rojos y el alma cansada. Mi madre me esperaba en la sala, nerviosa. Me miró y supo de inmediato que había ido a verlo. No dijo nada al principio, solo me abrazó, pero yo no correspondí. Me solté con suavidad. ¿Por qué me mentiste? Fue lo único que pude decir. Ella empezó a llorar, porque tenía miedo de que te hiciera daño, como me lo hizo a mí. Me senté frente a ella, tratando de entenderla, pero era difícil. Me explicó que cuando me tuvo, se sintió sola, que nadie la apoyó, que Andrés desapareció justo cuando más lo necesitaba. Lo esperé, le escribí, pero no volvió hasta que ya era tarde. Luego, dijo que lo odiaba por haberse rendido, que quiso protegerme de su abandono, y en esa protección,
me ocultó la mitad de mi historia. Preferí decirte que murió, a que creciera sintiendo que no te quiso. La escuché con el corazón roto, porque entendía su dolor, pero no justificaba su decisión. Pasaron días sin que nos habláramos bien. Mi madre caminaba por la casa como una sombra, y yo me encerraba en mi cuarto, leyendo las cartas una y otra vez. A veces me sentía culpable por querer conocer a Andrés, como si al hacerlo, traicionara a mi madre, pero también sentía que tenía derecho a saber, a sentir, a construir mi propia visión del mundo. No podía seguir viviendo dentro de la mentira de otro. No era justo. Empecé a visitarlo con frecuencia, a escondidas. Hablábamos por horas. Me contaba de su juventud, de sus errores, de los sueños que tenía para mí, aunque no pudiera estar presente. Me mostró cartas que escribió cada año en mi cumpleaños. Ninguna fue enviada, pero ahí estaban, con mi nombre en cada sobre. Lloré al leerlas, porque mostraban un amor tímido, fallido, pero amor al fin, y eso me hizo pensar que quizás él también fue víctima del miedo, de la presión, del silencio. Andrés no me pidió que lo llamara papá, nunca. Me dijo que eso era mío, que si algún día sentía que merecía ese lugar, lo aceptaría con el corazón lleno. Me gustó eso, que no exigiera, que no reclamara, solo quería estar. Solo quería recuperar algo de lo perdido. En su mirada vi un arrepentimiento sincero, y aunque yo aún no sabía si podía perdonarlo, sí sabía que necesitaba conocerlo, porque en cada gesto suyo, en cada palabra, había algo de mí que reconocía. Una tarde, al volver de su casa, vi a mi madre esperándome en el porche. Tenía los ojos hinchados y una carta en la mano. Me la dio sin hablar. La leí en mi cuarto. Era una carta que Andrés le había escrito hace años. Le pedía perdón, le decía que estaba listo para formar parte de mi vida, pero ella nunca me la mostró. Guardó ese pedazo de verdad como si no mereciera existir. Entendí que el dolor de ambos era real, que los dos se equivocaron, que los dos tenían miedo. Poco a poco, comencé a entender que mi historia no era perfecta, que venía de heridas, de errores, de decisiones equivocadas, pero también de amor, de un amor torpe, incompleto, pero profundo. Mi madre y Andrés eran humanos, con luces y sombras, y yo era el puente entre ellos. No sabía si algún día los vería hablando cara a cara, pero al menos, ahora, yo conocía la verdad, y con ella, comenzaba a escribir mi propia versión de los hechos. A pesar del miedo y la confusión, había algo dentro de mí que necesitaba más. Necesitaba escucharlo directamente, no a través de cartas viejas, no por palabras rotas de mi madre. Así que una tarde, reuní todo el valor que tenía y volví a tocar la puerta de Andrés. Esta vez, cuando abrió, le dije sin rodeos: quiero hablar contigo, quiero saber quién eres, sin intermediarios. Él asintió en silencio y me hizo pasar. Su casa ya no parecía ajena, era como entrar en una parte de mí que había estado dormida. Nos sentamos frente a frente, y durante unos segundos no dijimos nada. La tensión era espesa, pero también había una calma extraña. Andrés comenzó a hablar de su juventud, de cómo conoció a mi madre en la universidad. Ella era luz, y yo era sombra, dijo con una sonrisa triste. Me contó cómo se enamoraron, como soñaban con una vida sencilla, juntos, pero las cosas se torcieron cuando quedó embarazada. Él tenía miedo, y su familia presionaba. Fallé, no hay otra palabra, confesó bajando la mirada. Me dolía escucharlo, pero también me aliviaba, porque por primera vez, alguien me decía la verdad sin rodeos. Me habló de los años que pasó buscándonos, de cuando descubrió que vivíamos justo al lado. Me prometí no interferir, no molestar, pero te escuchaba reír desde aquí, y eso me bastaba. Sentí un nudo en la garganta. Me imaginé a mí mismo de niño, jugando en el patio, sin saber que mi padre estaba a solo unos metros, escuchando desde las sombras. Era triste y bello al mismo tiempo. Le pregunté por qué nunca insistió, por qué no luchó más. Su respuesta fue simple: porque tu madre me cerró todas las puertas, y yo me sentía tan culpable, que acepté el castigo. Había lágrimas en sus ojos,
y aunque no justificaba su abandono, entendí que había vivido con la culpa a cuestas. Nunca dejé de pensar en ti, dijo, y yo supe que era verdad. Su voz, su mirada, su temblor, no mentían. A veces el dolor se reconoce sin palabras, y el suyo era tan visible como el mío. Me mostró una pequeña caja con objetos que había guardado con los años. Había un dibujo mío que mi madre una vez le dio, un mechón de mi cabello de bebé, y una libreta con fechas y notas. Escribía cada vez que sabía algo de ti. Un diente que se te cayó, una función escolar, una caída en bicicleta. Me quedé sin palabras. Esa caja era su forma de estar presente, una presencia invisible, pero real. Me hizo ver que no todos los padres son héroes. Algunos solo son hombres arrepentidos tratando de hacer lo correcto. Tarde, le pregunté si alguna vez pensó en irse, en mudarse lejos. Dijo que sí, muchas veces, pero algo lo retenía. No podía vivir sabiendo que si te ibas a la escuela, yo no estaría en la puerta viendo desde la ventana. Me di cuenta de que, en el fondo, él nunca me dejó del todo, solo no supo cómo quedarse, y eso, aunque me dolía, también me dio paz, porque la ausencia dolía menos cuando comprendía que también fue sufrida del otro lado. Ambos habíamos perdido algo, y ambos queríamos recuperarlo. Antes de irme, le pedí una foto de los dos. Me miró sorprendido, con los ojos brillando. Buscó su celular, lo temblaban las manos. Nunca pensé que me pedirías eso, murmuró. Nos tomamos una foto en el jardín, y al vernos en la pantalla, noté que teníamos la misma forma de sonreír. Guardé esa imagen como un tesoro. Era el primer recuerdo verdadero que tendría de él, uno que no venía del pasado ni de una historia contada. Era mío, nuestro, y nadie podría borrarlo. Esa noche, al volver a casa, mi madre me esperaba en la sala. Me miró sin hablar, pero supo todo. ¿Estuviste con él, verdad? Asentí. ¿Te dijo que lo abandoné? ¿Que lo eché de nuestra vida? Me senté a su lado. Me dijo que tuvo miedo, que no supo cómo quedarse. Ella bajó la cabeza. Por primera vez, no discutió, solo suspiró, como si soltara años de tensión. Yo también tuve miedo, dijo en voz baja. Solo hice lo que creí mejor. Nos quedamos en silencio largo rato. No necesitábamos discutir, solo entender. Ella no era una villana, él no era un mártir. Eran dos personas rotas, que hicieron lo que pudieron con sus errores. Yo era el resultado de eso, pero también podía ser el puente que reconstruyera lo que quedó en ruinas. Esa noche dormí con la foto junto a mi cama, y por primera vez, soñé con los dos, no como enemigos, sino como parte de mí, como los dos mitades de mi historia. A la mañana siguiente, me levanté más tranquilo. Mi madre me abrazó sin palabras. No necesitábamos explicarnos. Ya no entendía su dolor, y ella comenzaba a aceptar el mío. Le mostré la foto y no dijo nada, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Me sonrió con ternura. Tiene su mirada, pero también su corazón, susurró, y por primera vez, sentí que estábamos curando, que el amor, incluso el más herido, podía recomenzar. Esa tarde, escribí en mi diario, hoy empezó algo nuevo, no perfecto, pero mío. Era el inicio de una verdad sin máscaras, de una historia donde yo no era un secreto, ni una sombra. Era un hijo con derecho a saber, a perdonar y a construir. Empecé a visitar a Andrés más seguido, sin esconderme. Ya no sentía culpa, ni miedo, solo una necesidad profunda de conocerlo, de armar las piezas de mi historia. Su casa, que antes parecía misteriosa y distante, ahora era cálida. Me mostraba álbumes de fotos, libros antiguos y objetos que había guardado por años. Cada cosa tenía una historia, cada historia tenía una emoción. Él era distinto a como me lo imaginé. No era un héroe, pero tampoco era el monstruo que temí encontrar. Era un hombre solo, cargando con sus errores. Un día me llevó a su pequeño estudio. Había cuadros colgados, esculturas de madera y papeles llenos de versos. Andrés escribía poesía. Empecé a escribir cuando tu madre se fue. Fue mi manera de no enloquecer.
Me leyó un poema donde hablaba de un niño con sonrisa de sol y ojos de luna. Era yo. Sentí un nudo en la garganta. Nadie me había descrito así antes. Me hizo ver que, a su modo, él me había amado desde siempre. Tal vez en silencio, tal vez con miedo, pero con amor. También descubrí que tenía una enfermedad en el corazón. No era grave, pero debía cuidarse. El médico dice que debo evitar emociones fuertes. Pero contigo es imposible, bromeó. Me reí, pero por dentro me dolió. No quería perderlo ahora que recién lo había encontrado. A veces pensaba en todos esos años desperdiciados, en los cumpleaños sin él, en los logros que no vio. Pero no quería vivir en el reproche, quería vivir el presente, y construir algo, aunque fuera con retazos. Me hablaba mucho de mi madre, siempre con respeto. Ella fue mi hogar, aunque yo lo haya incendiado. Me sorprendía su forma de mirarla aún, como si siguiera enamorado. Le pregunté si aún la amaba. Bajó la mirada. El amor cambia con el tiempo, pero nunca desaparece del todo. Entendí que el amor que sentía por mí también venía de ahí, de lo que compartieron, de lo que no pudieron ser, y eso me unía a ellos de una forma que nunca imaginé. Empecé a notar cosas que teníamos en común: la forma de reír, la manera de fruncir el ceño cuando pensamos, incluso algunos gestos con las manos. Me fascinaba descubrirme en él. Era como encontrarme a mí mismo en otro cuerpo, en otra época. Andrés me mostraba dibujos que hizo cuando pensaba en mí. En uno yo tenía una capa y una espada. Siempre te imaginé como un héroe. Esa imagen me marcó, porque yo no me sentía así, me sentía perdido, pero sus palabras me daban fuerza. Una tarde, me invitó a cocinar juntos. Preparamos un guiso que decía ser su especialidad. La cocina se llenó de aromas que no conocía, pero me resultaban familiares. Reíamos, hablábamos de cosas simples. Fue uno de los días más felices que recuerdo, no por lo que hicimos, sino por cómo me sentí, a salvo, en paz, como si ese fuera un hogar que había estado esperando sin saberlo. Él también lo sentía, lo noté en su sonrisa tranquila, en su mirada que ya no esquivaba la mía. Pero en casa, las cosas eran más frías. Mi madre intentaba acercarse, pero algo se había quebrado entre nosotros. Yo no la culpaba, pero me costaba confiar. A veces me sentía dividido, como si mi corazón tuviera que elegir entre dos personas que me amaban de formas distintas. Una noche, me preguntó si aún la quería. Me dolió que dudara. Claro que sí, mamá, pero necesito espacio para entender todo. Ella asintió con los ojos llenos de lágrimas. Estaba aprendiendo a soltar. Decidí escribir una carta para ella, no para reclamar, sino para expresar lo que sentía. Le conté lo que vivía con Andrés, lo que descubría, lo que significaba para mí. Le dije que su amor nunca estuvo en duda, pero que también tenía derecho a conocer a mi padre. Al leerla, no dijo nada, solo me abrazó muy fuerte. Gracias por decirme esto, lo necesitaba. A veces, una carta sana más que 1000 conversaciones. Y esa noche, dormimos en paz por primera vez en semanas. Andrés me propuso que algún día viajáramos juntos. Quiero mostrarte el lugar donde crecí, donde conocí a tu madre. Me emocioné con la idea. Sería una forma de completar el rompecabezas. Acepté sin pensarlo. Quería conocer su historia, su pasado, su versión de todo. Quería ser parte de su vida, aunque fuera tarde. Y él quería lo mismo. Nos dimos un abrazo largo. No lo llamé papá aún, pero sentí que cada vez estaba más cerca de hacerlo. Una tarde, llevé una pelota para jugar en el jardín. Corrimos, reímos, caímos. Me sentía un niño otra vez, o quizás por primera vez con él. Al final, nos sentamos bajo un árbol, agotados. Me miró con los ojos brillando. Gracias por darme esta oportunidad, dijo. Yo solo asentí, con un nudo en la garganta. No necesitábamos muchas palabras. Lo importante ya estaba dicho. Había amor, y ese amor nos estaba curando. Poco a poco, día a día, volviendo a casa, vi a mi madre en la ventana. Sonrió al verme llegar con tierra en la ropa y el alma liviana. No preguntó nada, solo dijo: hoy te ves feliz. Y yo lo estaba, porque aunque el camino había comenzado con dolor, ahora avanzaba con esperanza.
Mi historia no era perfecta, pero era mía, y cada paso que daba, la volvía más verdadera. Sabía que tarde o temprano tenía que suceder. Andrés y mi madre no podían seguir evitándose eternamente. Vivíamos pared con pared, y ahora que yo era el puente entre ambos, el silencio se hacía más pesado. Un día, mientras almorzábamos, Andrés me dijo: quiero hablar con tu madre, aunque sea una vez, decirle todo lo que guardé. Me tomó por sorpresa, pero asentí. Déjame intentarlo, respondí. No sabía cómo lo haría, pero sentía que era necesario. Si queríamos sanar, debía haber verdad entre ellos también. Ya no bastaba con la que yo tenía. Esa tarde, al volver a casa, esperé que mi madre estuviera tranquila. Le serví un té, me senté a su lado y, con calma, le dije: Andrés quiere hablar contigo. Su rostro se endureció al instante. ¿Para qué? ¿Para justificarse otra vez? Ya lo escuché demasiado. Su voz era fría, pero sus ojos no. Había miedo detrás de esa rabia, miedo de abrir heridas que nunca cerraron. Mamá, solo escúchalo, no tienes que perdonarlo, ni aceptarlo, pero yo necesito que lo hagas por mí. Se quedó en silencio, y al final, solo dijo: está bien. Organizamos el encuentro en nuestra casa, en la sala. Cuando Andrés cruzó la puerta, el aire se volvió denso. Nadie hablaba. Él la miró con ternura y respeto, como si el tiempo no hubiera pasado. Ella lo miró con dolor, como quien enfrenta una cicatriz vieja. Se sentaron frente a frente. Yo me retiré, dejándolos solos, pero escuchando desde la cocina. La voz de Andrés temblaba al principio. No estoy aquí para justificar nada, solo para pedir perdón. Y entonces el pasado comenzó a hablar por sus bocas. Hablaron durante horas, lloraron, gritaron, se interrumpieron, pero también se escucharon. Andrés confesó que fue un cobarde, que debió luchar por ella. Mi madre aceptó que lo amó más de lo que quiso admitir. Me rompiste, y tuve que reconstruirme sola, dijo con voz quebrada. Lo sé, respondió él, y me arrepiento cada día. Era doloroso, pero hermoso al mismo tiempo. Dos almas rotas, reconociendo su parte en la tragedia. Yo, desde la cocina, sentía que algo grande estaba ocurriendo. Cuando salieron de la sala, sus rostros estaban cansados, pero en paz. No eran amigos, ni pareja, pero se habían liberado. Mi madre me abrazó con fuerza. Gracias por hacerme escuchar lo que no quería oír. Andrés simplemente sonrió y se despidió con un gesto amable. No necesitaban más. A veces, cerrar una herida no requiere reconciliación, solo verdad. Esa noche, la casa estaba en silencio, pero un silencio distinto, más liviano, más limpio, como si el aire respirara mejor. Los días siguientes fueron extraños pero tranquilos. Ya no había tensión en el ambiente. Mi madre no mencionaba a Andrés, pero tampoco lo evitaba. Yo seguía viéndolo, y ella ya no me hacía preguntas. Era su forma de aceptar. Entendí que a veces el perdón no se dice, se demuestra dejando de pelear, dejando que el otro exista sin resentimiento. Eso, para mí, ya era un gran paso, y me hacía sentir menos dividido, como si por fin pudiera habitar ambos mundos. Andrés también cambió, se lo notaba más liviano, más sonriente. No imaginé que ella me escucharía, me confesó. Fue el regalo más grande que me diste. Yo solo sonreí. Verlo así me daba paz. Sentía que ahora su cariño por mí no estaba atrapado en culpas. Podía ser libre, podíamos construir sin fantasmas entre nosotros. Hablábamos de cosas simples. Reíamos, compartíamos silencios cómodos. Era la relación que nunca tuvimos, y que ahora florecía con fuerza. Una tarde, le pregunté si alguna vez pensó en formar otra familia. Me dijo que no. Después de ella, nunca volví a enamorarme. Me sorprendió su honestidad. Tu madre fue todo, y tú eres todo lo. ¿Qué me queda de eso? Me emocioné, porque entendí que mi existencia no era un error, ni una casualidad. Era un milagro que había sobrevivido al miedo, al abandono, al tiempo. Yo era el lazo que unía dos vidas, y por fin me sentía orgulloso de serlo. Mi madre comenzó a cambiar también. Cocinaba más seguido, ponía música, abría las ventanas.
Era como si algo se hubiera desbloqueado dentro de ella. A veces me hablaba de su juventud con Andrés, sin rencor. Teníamos sueños tan locos, decía con una sonrisa nostálgica. Yo escuchaba con atención, porque conocer su historia me ayudaba a comprender la mía. Ya no veía a mis padres como enemigos, eran dos seres humanos que no supieron amar sin destruirse, y aún así, me dieron vida. Un fin de semana, propuse que almorzáramos los tres, en casa. Al principio, mi madre dudó, Andrés también, pero aceptaron. La comida fue sencilla, pero llena de momentos importantes, conversaciones suaves, algunas risas, incluso silencios cómodos. No éramos una familia tradicional, éramos algo nuevo, algo que nacía de la verdad, del respeto y del deseo de sanar. Al despedirse, Andrés dijo, «Gracias por dejarme estar». Mi madre solo asintió, no había perdón explícito, pero sí permiso para seguir adelante. Esa noche escribí en mi diario, «Hoy lo sexta compartir la misma mesa, no como pareja, sino como padres». Y eso es más de lo que alguna vez soñé. No sabía qué deparaba el futuro. Tal vez cada uno volvería a sus rutinas, con sus propias cicatrices. Pero yo ya no era un niño perdido entre dos mundos. Era alguien que había descubierto la verdad, sobrevivido al dolor y elegido el amor. Porque al final, esa era mi historia, imperfecta, pero profundamente humana. Después de aquel almuerzo, algo cambió en mí. Ya no cargaba con la rabia ni la angustia de antes. Me sentía más ligero, como si un peso invisible hubiese desaparecido de mis hombros. Andrés empezó a formar parte de mi vida de una manera más natural. Me acompañaba a algunas actividades escolares, me enseñaba cosas que nunca había aprendido, y sobre todo, me escuchaba. Con él, no necesitaba fingir nada. Podía ser simplemente yo. A veces me preguntaba cómo habría sido crecer a su lado desde el principio, pero ya no lloraba por eso. Ahora solo quería disfrutar lo que teníamos. Andrés respetaba mis tiempos. Nunca me presionó para llamarlo papá, solo me decía, llámame como te sientas. Y eso me daba aún más confianza. Empecé a sentir un cariño profundo por él, uno que no venía de la sangre, sino de los momentos compartidos. Había aprendido a perdonarlo, sin necesidad de decirlo en voz alta. En mi interior, ya lo había aceptado. Tal vez aún no lo llamaba papá, pero lo sentía como tal. Su voz, su presencia, su forma de mirarme, me daban esa seguridad que siempre había buscado. En casa, mi madre también cambiaba. Al principio parecía insegura, observando desde lejos, como si temiera perderme. Pero poco a poco entendió que no la estaba reemplazando. Nadie puede ocupar tu lugar, mamá, le dije una noche. Ella sonrió con tristeza. Solo temía que me dejaras fuera. Nunca haría eso, le aseguré. Y desde ese momento, ella dejó de resistirse. Empezó a preguntar por Andrés, con curiosidad sincera. Incluso mencionaba anécdotas del pasado con una sonrisa nostálgica. Era como si los tres estuviéramos aprendiendo a convivir con una nueva verdad. Un día, en la escuela, nos pidieron hacer un árbol genealógico. Me senté frente a la hoja en blanco y dudé. ¿Qué nombre pondría como padre? Sentí un escalofrío. No era una simple tarea, era un reflejo de mi historia. Al llegar a casa, le conté a Andrés. Me escuchó en silencio, y luego me dijo, con el que te haga sentir completo, no el que esperes que otros acepten. Esa frase se quedó conmigo. Tomé el lápiz y escribí su nombre, Andrés, sin miedo, sin culpa, solo verdad. Mostré el trabajo a mi madre y lo leyó con atención. No dijo nada al principio, solo acarició mi cabello y murmuró, está bien, es tu historia, y mereces contarla como es. Sentí una paz inmensa, ya no necesitaba esconder nada, ni de ella, ni de mí mismo. Era libre. Al día siguiente, presenté mi tarea con orgullo. Nadie hizo comentarios, pero yo sabía que ese pequeño gesto significaba mucho. Era mi forma de decirle al mundo quién era, y de cerrar una etapa de silencio. Andrés me invitó a un paseo por el campo un sábado. Llevamos una cámara antigua, algunos bocadillos, y pasamos el día entre árboles, ríos y risas. Me contó historias de su infancia, de cómo se trepaba
a los árboles para espiar a sus hermanos. Yo le conté mis sueños, mis miedos, mis dudas. Fue un día perfecto. Antes de volver, me miró con seriedad y dijo: gracias por darme una segunda oportunidad. Lo abracé fuerte. No necesitábamos más palabras. Ese día, lo sentí verdaderamente como mi padre. En las noches, pensaba en cómo una verdad puede cambiar toda una vida. Durante años creí algo que no era real. Me construí sobre una mentira piadosa, pero ahora entendía que incluso las mentiras, por amor, duelen. Aún así, no odiaba a mi madre por ocultarme la verdad. La entendía. Ella hizo lo que creyó mejor, incluso si se equivocó, porque a su manera, también me protegió. Y eso también era amor. Un amor imperfecto, pero real, como el de tantos padres e hijos. Mi historia no era de película, no había grandes reconciliaciones públicas ni abrazos dramáticos en la lluvia. Era una historia simple, íntima y profundamente humana. Aprendí que las familias no siempre nacen completas, a veces se construyen con tiempo, con dolor y con muchas conversaciones difíciles. Pero eso no las hace menos válidas, al contrario, las hace más fuertes, porque cada paso se da con conciencia, con valentía, y cada lazo que se forma, se valora más. Andrés me mostró una libreta donde escribía desde que supo de mí. Eran pensamientos, deseos, preguntas. Leí páginas donde me hablaba como si yo lo escuchara, aunque nunca recibiera respuesta. Hoy cumpliste 5 años. Me pregunto si te gusta correr, si te pareces a mí. Lloré al leerlo, no porque doliera, sino porque me abrazaba desde un tiempo en que no sabía que me buscaban. Esa libreta fue el regalo más grande que me dio. Era su forma de decirme: siempre estuve aquí, aunque no me vieras. Desde ese día, empecé a escribir yo también. Para él, para mi madre, para mí. Era mi manera de ordenar lo vivido, de sanar lo herido. Escribía sobre el pasado, pero también sobre lo que venía, porque por primera vez, podía imaginar un futuro en el que ambos estuvieran, no separados, no como enemigos, sino como dos personas que, desde su rincón, me amaban a su modo, y yo los amaba también, aunque hubiera aprendido a hacerlo tarde. Una tarde, al volver de la escuela, vi a Andrés regando sus plantas y le dije: ¿sabes? Creo que ya puedo llamarte papá. Se quedó inmóvil unos segundos, luego sonrió, una sonrisa amplia, luminosa. Gracias, hijo, respondió, y en ese instante, sentí que algo dentro de mí se cerraba, y al mismo tiempo, algo nuevo comenzaba. En un pueblo pequeño, los secretos no duran mucho. La gente empezó a notar mi cercanía con Andrés. Algunos vecinos lo miraban con curiosidad, otros con desconfianza. ¿Ese no era el hombre que abandonó a Clara? Escuché murmurar una tarde en la panadería. Sentí rabia. No sabían nada, pero hablaban como si fueran jueces. Volví a casa con un nudo en el pecho. Le conté a mi madre, esperando que se enojara, pero solo dijo: siempre han hablado, que lo sigan haciendo. Admiré su fuerza, pero me dolía que aún cargara con esas miradas. En la escuela, también comenzaron los comentarios. Algunos compañeros me hacían preguntas incómodas. Uno de ellos, con tono burlón, dijo: ahora entendemos por qué siempre fuiste tan callado. Eres hijo del raro de al lado. Me congelé, no sabía si responder o golpearlo, pero respiré profundo y dije: prefiero ser hijo de alguien que lucha, que de uno que se esconde. Se quedaron en silencio. No volví a tener problemas con ellos, pero sentí por primera vez lo que era defender lo que amas. Esa misma tarde, le conté a Andrés lo ocurrido. Pensé que se pondría triste, pero se rió con suavidad. Durante años, fui el loco del barrio, no por lo que hice, sino por lo que no conté. Me miró con ternura: pero si tú estás conmigo, no necesito más aprobación. Esas palabras me dieron seguridad. Ya no me importaba lo que dijeran. Yo sabía quién era él, sabía lo que había pasado, y sobre todo, sabía lo que estaba construyendo con él y con mi madre. Eso era suficiente. Mi madre, sin embargo, comenzó a encerrarse un poco más. Aunque decía estar bien, yo notaba en sus ojos que revivía antiguos dolores.
Una noche la escuché llorar en su cuarto. Golpeé la puerta suavemente y entré. Me miró sin decir nada. Me senté a su lado y le tomé la mano. No estás sola, mamá. Lloramos en silencio, porque el pasado, aunque lo aceptes, a veces aún duele. Le prometí que no dejaría que el pueblo la juzgara más, que ahora la protegería yo. Con el tiempo, algunos vecinos comenzaron a cambiar su actitud. Veían a Andrés ayudar en la comunidad, reparar cosas, saludar con amabilidad. Descubrieron que no era el monstruo que imaginaron. Siempre fue educado, solo que triste, dijo una vecina. Poco a poco, el murmullo bajó de volumen, y en su lugar, surgió una nueva curiosidad. La historia comenzaba a reescribirse, no por lo que se decía, sino por lo que se veía. Las acciones hablaban más que las versiones antiguas. Mi madre y Andrés comenzaron a cruzarse en el mercado, en la plaza, incluso en la panadería. Al principio eran saludos tensos, cortos, pero luego surgieron breves conversaciones, nada profundo, pero cordiales. Yo los observaba con el corazón apretado. No esperaba una reconciliación milagrosa, solo deseaba respeto, y eso, poco a poco, estaba ocurriendo. Me sentía orgulloso de ambos, porque elegían la paz, aunque el dolor aún estuviera ahí. Una tarde, Andrés me contó que pensaba organizar un pequeño evento en la plaza para donar libros a los niños. Quiero aportar algo al pueblo que me dio una segunda oportunidad. Le ayudé con la organización, imprimimos carteles, y hasta convencí a algunos compañeros para asistir. Fue un éxito. La gente comenzó a ver en él a alguien útil, amable, diferente. Al final del evento, una señora mayor se acercó y dijo: «Tal vez nos equivocamos contigo». Andrés solo sonrió. A veces, el perdón viene disfrazado de gestos simples. Mi madre fue al evento, en silencio, se quedó al fondo, observando. Cuando me acerqué, le pregunté si estaba bien. «Sí», respondió, «solo quería verte feliz». La abracé. Era la primera vez que la veía asistir a algo organizado por Andrés. No hablaron esa vez, pero se miraron con respeto, y eso valía más que 1000 palabras. Estaban encontrando un equilibrio, y yo, al centro de todo, empezaba a respirar mejor. Aún quedaban personas que murmuraban a espaldas, pero ya no me afectaban. Entendí que no podía controlar lo que otros pensaban, solo podía elegir cómo vivir mi verdad, y esa verdad era hermosa, aunque naciera del dolor. Andrés no intentaba ser perfecto, mi madre no pretendía tener siempre la razón, eran humanos, y ahora, por fin, eran reales para mí, no ideales rotos, no figuras ausentes, padres presentes, verdaderos. Una noche, después de cenar, Andrés me preguntó si quería pasar un fin de semana en la montaña, solo, tú y yo, hablar, caminar, respirar aire puro. Acepté con entusiasmo. Mi madre también lo apoyó. Les hará bien. Ese gesto me conmovió. Ella ya no veía a Andrés como una amenaza, sino como alguien necesario para mí, y eso era lo más cercano al perdón que podíamos esperar. Me sentía bendecido, por ellos, por todo lo que estábamos logrando juntos. Antes de dormir, abrí mi diario y escribí: «Hoy defendí a mi padre, consolé a mi madre, y lo sexta compartir el mismo espacio. Este pueblo podrá hablar, pero mi historia la escribo yo». Cerré el cuaderno con una sonrisa. La tormenta ya había pasado, y aunque aún quedaban nubes, por primera vez en años, había sol. Cuando Andrés me propuso pasar un fin de semana en la montaña, sentí una mezcla de emoción y nervios. Era la primera vez que me alejaba de casa con él. Preparé mi mochila con entusiasmo, mientras mi madre doblaba mi ropa en silencio. «¿Estás segura de que está bien?», le pregunté. Ella asintió, sin levantar la mirada. «Necesitan tiempo solos. Aprovecha». Ese gesto significaba mucho. Era su forma de decir: «Confío», y eso me dio fuerza para partir, sin miedo, sin culpa. El viaje fue tranquilo. Durante el camino, Andrés me contaba historias de su juventud, de los campamentos que hacía con su padre. Me preguntó por mis miedos, mis sueños, mis planes. Era raro, pero hermoso, tener esas conversaciones que tanto había deseado. Sentía que recuperábamos el tiempo perdido,
aunque no se pudiera llenar todo lo que faltó. Al llegar, el paisaje era mágico, árboles altos, un lago tranquilo, silencio puro. Montamos la carpa, encendimos una fogata y compartimos una cena simple, pero llena de significado. Esa noche, bajo el cielo estrellado, Andrés me preguntó si alguna vez había pensado en vivir con él. Me sorprendió la pregunta, no por el contenido, sino por lo directa que fue. Me quedé en silencio unos segundos. A veces lo pensé, respondí, pero no sé si podría dejar a mamá. Él asintió, entendiendo de inmediato. No lo propongo para que elijas entre nosotros. Solo quiero que sepas que tienes un lugar aquí, si lo deseas. Su voz no tenía presión, solo amor. Y eso me conmovió profundamente. Pasamos el resto del fin de semana pescando, leyendo, explorando senderos. Me sentía libre, pero también dividido. Amaba estar con él, su forma de explicarme el mundo, su calma. Pero cada noche, al mirar las estrellas, pensaba en mi madre sola en casa, preparando mi desayuno, esperando mi regreso. No quería herir a ninguno, no quería elegir. ¿Por qué el amor tenía que doler de esa manera? Empecé a entender que crecer era eso, aceptar que no todo se puede tener al mismo tiempo, pero sí se puede construir con equilibrio. Al volver, mi madre nos recibió con una sonrisa suave. ¿La pasaron bien?, preguntó mientras servía jugo. Andrés la miró con respeto y respondió, fue un regalo. No había tensión, solo una quietud nueva entre ellos. Yo observaba cada gesto, cada palabra. Ya no eran enemigos, solo eran dos personas que compartían algo muy profundo. Y por primera vez, lo hacían sin pelear, sin esconder. Sentí que había llegado a un punto de equilibrio, no perfecto, pero real. Días después, Andrés me volvió a hablar sobre la posibilidad de que me quedara con él algunos fines de semana. No quiero que sientas que debes dividirte, solo quiero tiempo contigo. Le agradecí por su honestidad. Le dije que necesitaba pensarlo. En casa, hablé con mi madre. Me escuchó en silencio, como ya era costumbre. Tienes derecho a elegir, dijo, y si él te hace bien, adelante. Sentí un alivio enorme. Ya no había drama, solo comprensión. Ese era el mayor regalo que podían darme ambos. Tomé la decisión de pasar los fines de semana alternos con Andrés. Era mi forma de estar con los dos, de no tener que renunciar a ninguno. Los viernes me despedía de mi madre con un abrazo largo, y los domingos volvía con historias nuevas para contarle. Estaba aprendiendo a vivir entre dos mundos, no como un castigo, sino como una bendición. Tenía dos casas, dos espacios donde me amaban, y yo ya no me sentía roto, me sentía completo, pero no todo era fácil. A veces sentía culpa cuando reía con uno y el otro estaba lejos, o cuando me dormía en casa de Andrés y soñaba con los abrazos de mi madre. Aprendí que el amor se estira, se adapta, se transforma, que no hay una única forma de ser familia. A veces es con padres juntos, a veces es con padres separados, que aprenden a respetarse, y a veces es con padres que vuelven a hablar por amor al hijo que comparten. Como el mío. En la escuela, ya nadie preguntaba. Mis compañeros vieron que yo caminaba firme, con la cabeza en alto. Sabían que algo había cambiado en mí. Algunos me admiraban, otros simplemente me respetaban. Yo no necesitaba contar detalles, pero me sentía orgulloso de haber enfrentado mi historia, de haber mirado la verdad sin huir. Porque a pesar del dolor, todo lo que descubrí me hizo crecer, me hizo fuerte, me hizo verdadero. Un sábado por la tarde, hicimos una comida en el patio de Andrés. Mi madre vino, trajo una ensalada y un postre que él siempre había amado. Se sentaron juntos en la misma mesa, por voluntad propia. Hablaron del clima, del trabajo, de mí. Nada profundo, pero había risas, y esas risas eran nuevas. Nunca las había escuchado juntos. Me sentí tan feliz que tuve que alejarme un momento. Lloré en silencio, pero esta vez, de gratitud. Esa noche, al volver a casa con mi madre, le tomé la mano en el auto. Gracias por permitir que él esté en mi vida. Ella me miró, con lágrimas contenidas. Gracias por enseñarme a perdonar. No dije más, no necesitaba hacerlo.
El amor verdadero se dice también en los silencios, y esa noche, el silencio fue perfecto. El tiempo siguió pasando, y con él, las heridas comenzaron a cicatrizar, no de forma perfecta, pero sí con honestidad. Mi relación con Andrés se volvió sólida, natural. Los fines de semana juntos se convirtieron en pequeños rituales, caminatas por el parque, películas antiguas, charlas largas. Con mi madre, las cosas también eran distintas. Hablábamos más, reíamos más. Ya no había tantos silencios incómodos. Ella entendía que su lugar seguía siendo único, y yo, por fin, podía abrazar mi historia completa, sin esconder nada. Un domingo, propuse que hiciéramos una comida en casa, los tres. No por compromiso, sino porque lo deseaba. Mi madre aceptó, con esa sonrisa que solo mostraba cuando confiaba. Andrés trajo pan casero y flores para ella. Por los años que no dije nada, dijo con humildad. Mi madre las recibió en silencio, pero las colocó en un jarrón. Ese gesto dijo más que 1000 palabras. Durante la comida, hablamos de recuerdos, de cosas simples, de planes. Fue uno de esos días que uno no quiere que terminen jamás. Después del almuerzo, sacamos unas fotos. Juntos. Fue idea mía, pero ambos accedieron sin resistencia. Nos reímos de las poses torpes, del viento que despeinaba, de la cámara que no enfocaba. En una de las fotos, salimos abrazados los tres. Al mirarla, sentí una punzada en el pecho, no por tristeza, sino por la belleza de lo imposible hecho realidad. Esa imagen era la prueba de que el amor, aún roto, puede reconstruirse, no como era antes, sino como algo nuevo, más fuerte, más verdadero. Empecé a notar que mis emociones también cambiaban. Ya no sentía esa urgencia por respuestas, ni esa rabia por lo que me ocultaron. Entendí que mis padres habían hecho lo que pudieron con lo que sabían, y que, al final, me amaban a su manera. Aprendí a ser compasivo, a perdonar no para olvidar, sino para vivir mejor. Porque cargar con rencores es como caminar con piedras en los bolsillos. Y yo quería volar, quería mirar hacia adelante sin miedo. Un día, le pregunté a Andrés si se arrepentía de algo. Me miró en silencio y dijo, sí, de no haber tocado esa puerta antes. Pero también entiendo que todo llega cuando debe llegar. Su respuesta me dejó pensando, quizás así tenía que ser. Quizás este era el único camino posible para que todos aprendiéramos algo. Me sentía parte de una historia real, imperfecta, pero valiente, y esa era la historia que quería contarle al mundo algún día, para que nadie más se sintiera solo por tener una familia diferente. Mi madre también empezó a escribir. Encontré un cuaderno en la mesa del comedor. Al abrirlo, vi que llevaba cartas dirigidas a mí, a Andrés, a ella misma. Era su forma de sanar, como yo lo hacía con mi diario. Un día me dejó leer una de ellas. Decía, hoy vi a mi hijo abrazar a su padre, y sentí paz. Lloré al leerla, porque esa paz era la misma que yo empezaba a sentir, y porque por fin entendí que el perdón no borra el pasado, pero sí ilumina el presente. El pueblo, que tanto murmuró, ahora observaba con otra mirada. Algunos aún susurraban, pero la mayoría respetaba, porque nos vieron caminar con dignidad. No nos escondimos, no respondimos con odio, solo vivimos, amamos y sanamos, a nuestro modo, y eso nos convirtió en ejemplo para muchos. Nunca lo buscamos, pero sucedió, porque cuando uno elige el amor por encima del orgullo, el mundo cambia, no de golpe, pero sí de forma profunda. En mi cumpleaños, organizamos una celebración pequeña, íntima. Vinieron algunos amigos, vecinos, primos, pero lo más importante era que, por primera vez, estaban los dos, juntos, sonriendo, compartiendo un pastel, una foto, una historia. Nadie dijo nada, pero todos lo notaron, la transformación, la belleza de lo imposible, y yo, en medio de ellos, me sentí el hijo más afortunado del mundo, porque no me faltaba nada, porque ahora tenía todo. Esa noche, antes de dormir, me miré al espejo y me pregunté quién era. Ya no era el niño confundido por secretos, ni el adolescente enojado por mentiras. Era un joven con raíces claras, con cicatrices sanadas,
con amor en ambos brazos. Me sentía entero, y no porque todo fuera perfecto, sino porque lo habíamos enfrentado con el corazón abierto. Ese era el verdadero triunfo, no negar el dolor, sino atravesarlo juntos. Escribí una última entrada en mi diario. Hoy termina una etapa, pero comienza otra, más libre, más luminosa. Ya no necesito preguntar por qué. Ahora solo quiero vivir, amar y seguir adelante con lo que tengo. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón, no para olvidar, sino para recordar siempre que las historias difíciles también pueden tener finales felices, y que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso. Al día siguiente, mientras caminábamos los tres hacia la plaza, sentí que por fin estaba en casa. No importaba el lugar, ni el pasado. Estaba donde debía estar, con quienes debía estar. Mi padre a un lado, mi madre al otro, y yo al centro, sonriendo, porque la verdad, cuando se dice con amor, siempre une, y porque al final, la vida me dio algo que pocos tienen, la oportunidad de perdonar y volver a empezar. A veces la vida no necesita de giros espectaculares para cambiar por completo. Basta una verdad escondida, una foto olvidada, una puerta que se abre después de años cerrada. Mi historia no es la de una familia perfecta, sino la de personas que cometieron errores y que, a pesar del dolor, decidieron sanar. Mi madre no fue cruel, solo tuvo miedo, y mi padre no fue un monstruo, solo huyó de lo que no supo afrontar. Yo estuve entre ellos, tratando de entender, y al final, entendí, el tiempo no se puede recuperar, pero sí se puede honrar. Cada momento que pasé con Andrés, cada conversación que tuve con mi madre, fue un paso hacia una nueva versión de nosotros, no la versión ideal, sino la real, una que acepta las cicatrices, pero no se define por ellas. Viví años buscando una figura paterna imaginaria, y al final, descubrí que el verdadero padre no es el que aparece perfecto, sino el que, aunque llegue tarde, se queda y ama sin condiciones. Aprendí que el perdón no es un acto de debilidad, sino de valentía. Requiere más fuerza mirar a quien te falló y decirle te entiendo, que darle la espalda. Perdoné a mi madre, porque sé que hizo lo que creyó correcto. Perdoné a mi padre, porque sé que el remordimiento lo acompañó más de lo que merecía. Y me perdoné a mí, por haber guardado tanto silencio, por haber dudado, por haber sentido culpa, por cosas que no estaban bajo mi control. Hoy miro hacia atrás y no siento rabia, siento gratitud, porque todo lo que viví me formó, me enseñó a no juzgar, a escuchar, a observar los matices del alma humana. Nadie es completamente bueno ni totalmente malo. Todos cargamos con historias, con heridas, con decisiones difíciles. Yo elegí contar la mía no para señalar a nadie, sino para abrazar a quienes también crecieron con preguntas sin respuestas. A quienes viven entre paredes llenas de silencios, les digo, atrévanse a preguntar. A quienes guardan secretos por miedo, les digo, el amor se demuestra con verdad. A quienes, como yo, miran por la ventana y sienten que algo falta, les digo, no están solos. A veces el corazón intuye lo que la boca no dice, y cuando se empieza a escuchar esa voz interior, la vida comienza a sanar, palabra por palabra, lágrima por lágrima, abrazo por abrazo. Mi historia no termina aquí, porque el amor continúa, en cada visita a la casa de al lado, en cada comida compartida, en cada vez que digo papá con firmeza, sin temor, en cada mirada de mi madre que, aunque aún duela un poco, ahora brilla con alivio. Elegimos seguir adelante sin olvidar, sin borrar, pero sin quedarnos atrapados, porque el pasado no se puede cambiar, pero sí se puede reconciliar, y yo lo hice, con ellos, y conmigo mismo. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme. Tal vez en mis palabras encuentres un reflejo de tu propia historia. Tal vez esto te ayude a dar ese primer paso hacia tu verdad. Yo solo soy un hijo más, de tantos que buscan entender. Y si esta historia logra tocarte, abrazarte o inspirarte, entonces valió la pena cada lágrima y cada palabra.